Para hablar de HEPI tenemos que recordar, es una de las causas de comorbilidades más importantes. En países en desarrollo es una segunda causa de muerte, por lo cual es importante conocer, ya que son muertes prevenibles y tratables. Y la diarrea contribuye a lo que ya había mencionado, 10% de la mortalidad de los pacientes en el primer año de vida y la segunda causa de muerte en menores de 5 años. La OMS define la diarrea como la deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. En la guía de práctica clínica se describe a la diarrea como una alteración en el movimiento característico del intestino con un incremento del contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. Aquí como dato importante hay que recordar que es un cambio en el hábito, en las deposiciones habituales del paciente, ya que dependiendo de la alimentación y la edad del paciente, la frecuencia habitual puede variar. Entonces siempre debemos preguntarle cuando van las mamás que porque el bebé tiene diarrea, sobre todo en los bebés que están alimentados con seno materno, como veíamos ayer, las evacuaciones pueden ser después de cada ingesta de alimento y es normal, siempre que se altere esta frecuencia habitual, entonces vamos a hablar de diarrea. Y la podemos clasificar de acuerdo al tiempo de duración en 3. Aguda cuando dura menos de 14 días, persistente cuando dura de 14 a 30 días o crónica cuando dura más de 30 días. Para este tema pues vamos a hablar de las agudas. La etiología. La etiología es 70% o más, en algunos artículos se menciona que hasta el 80% son virales. Esto es muy importante ya que nos va a hablar del tratamiento. Ahorita en la práctica clínica casi a todos los niños se les deja antibiótico y ahorita vamos a ver las complicaciones que pueden tener por esto. Realmente el manejo es sintomático y más que nada prevenir la deshidratación, que es la principal complicación. Entre los virus más comunes que causan este cuadro es el rotavirus y el norovirus. El rotavirus ha estado disminuyendo su incidencia con la vacunación, pero todavía sigue siendo de las principales causas. En cuanto a las bacterias, el 20% de estos cuadros son causados por bacterias y la E. coli es la principal. Y parásitos contribuyen el 10% de los cuadros. La fisiopatología. Para que se presente la diarrea existen 3 mecanismos. Uno es la producción de enterotoxinas que promueven la secreción intestinal. En este mecanismo está dado principalmente por las bacterias, el Staphylococcus aureus, el cólera, el Clostridium botulinum, que son las principales. La otra es lesión de la mucosa intestinal por mediadores citoquímicos o la invasión a mucosa intestinal mediante la activación de endocitosis celular. En este mecanismo actúa principalmente la Shigella. Podemos hablar también de diarrea osmótica, en donde hay un soluto inabsorbible en el lumen. Y aquí son generalmente infecciones entéricas por rotavirus o Shigella. La secretora, en donde hay una secreción activa de agua en el lumen, y las causas comunes son el cólera, el ácidos grasos o ácidos biliares. La inflamatoria, donde hay una destrucción de vellosidades psicotransportadores y eso produce una respuesta inflamatoria a nivel intestinal. Y aquí la Shigella, la salmonela es la que principalmente actúa o tiene este mecanismo. Y relacionadas con la motilidad, que realmente son raras. Hay factores predisponentes para que nuestros niños desarrollen la HEPI. Estos son higiene deficiente, desnutrición o práctica inapropiada de la lactancia materna. Como hablábamos ayer, la lactancia materna tiende a prevenir este tipo de cuadros, pero si no tenemos una apropiada técnica, pues vamos a favorecer este tipo de cuadros. Desde la mamá que tiene que estar aseada antes de alimentar al bebé, todo esto que se les enseña pues, durante el parto, las que tienen control prenatal. Cuando son bebés con bajo peso al nacer, que tengan un esquema de vacunación incompleto,
falta de capacitación en la madre sobre la higiene familiar, contaminación fecal del agua o los alimentos y deficiencia de vitamina A. El cuadro clínico. El cuadro clínico, pues principalmente es la diarrea, puede haber fiebre, vómitos, dolor abdominal, hiporexia, puede haber incluso síntomas respiratorios y afección del sistema nervioso. Cuando hay fiebre que está por arriba de 40 grados, hay sangre en las heces, un dolor abdominal intenso o signos de afección del sistema nervioso central, entonces podríamos pensar que la etiología es bacteriana. Cuando los síntomas predominantes son el vómito y síntomas respiratorios, nos orientaría sobre un diagnóstico viral. Los síntomas de afección del sistema nervioso central son irritabilidad, decaimiento, convulsiones. Y es muy importante valorar los datos de deshidratación, ya que es lo que nos va a condicionar tanto el tratamiento como el pronóstico en estos pacientes. Para valorar la deshidratación, lo ideal es valorar la pérdida de peso, pero realmente es muy difícil porque casi nunca sabemos el peso previo a que inicien con el cuadro clínico. Entonces lo que utilizamos son los datos clínicos, en donde valoramos el llenado capilar, la respiración, cómo se encuentran las mucosas, si hay la diuresis, cómo están las fontanelas en los pacientes que aún tienen fontanelas, las lágrimas, los pulsos y los signos vitales. Dependiendo de esto, clasificamos el grado de deshidratación, que puede ser deshidratación leve si lo hacemos por pérdida de peso, en lactantes menor de 5% y en el niño mayor menor al 3%. La deshidratación moderada sería del 5 al 10 en lactantes y 3 a 9 en niños mayores. Y la deshidratación grave con una pérdida de mayor al 10% o 9% en niños mayores. O de acuerdo a la clínica, pues aquí está el cuadrito, igual se los puedo pasar para... Muy importante cuando estemos en urgencias tener a la mano este cuadrito para poder valorar. Los pacientes, signos de gravedad en la deshidratación, llanto sin lágrimas, que haya pliegue o la piel, respiraciones rápidas, que tengan la coloración grisácea en la piel, las mucosas secas, que haya anuria, esos son datos de deshidratación grave y tenemos que identificarlos de manera inmediata. El diagnóstico, realmente el cuadro, pues la gastroenteritis es un cuadro que generalmente no se necesita hacer ningún tipo de exámenes. El diagnóstico es clínico, salvo casos especiales. Es un cuadro autolimitado, sin y a pesar del médico se va a resolver en la mayoría de los pacientes. Como les mencionaba al principio, lo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en niños menores de 5 años, es vigilar la deshidratación, porque no se mueren de la diarrea, generalmente se mueren de la deshidratación, entonces es lo que tenemos que tener cuidado. Pero vamos a tomar en ciertos pacientes electrolitos séricos, urea, creatinina y bicarbonato. ¿En qué pacientes? En los pacientes en los que haya una deshidratación grave con compromiso circulatorio. Cuando hay una deshidratación moderada con sospecha de hipernatremia. ¿Cómo vamos a sospechar de hipernatremia? Cuando hay irritabilidad, hiperreflexia o convulsiones, aumento del tono muscular, somnolencia o coma. En niños con deshidratación moderada, pero que el cuadro clínico no es compatible con un cuadro típico, que podamos pensar que es un cuadro de gastroenteritis complicada, también hay que tomarle exámenes. O pacientes con deshidratación moderada que tengan otros factores de comorbilidad, por ejemplo, inmunocomprometidos, como ya habíamos mencionado, pacientes desnutridos, también a ellos se les tienen que tomar exámenes. O pacientes que vayan a requerir rehidratación intravenosa o que estén con uso de gastroclisis. Para investigar el origen o el agente causal del cuadro, podemos considerarlo en niños que han viajado al extranjero recientemente, cuando la diarrea no mejora más allá de 7 días o cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico.
se tiene que hacer obligatoriamente cuando estamos sospechando de septicemia, cuando hay moco o sangre en las evacuaciones o en niños inmunocomprometidos. El tratamiento, como mencionábamos, generalmente es autolimitado y no requiere tratamiento antibiótico, ya que la mayoría de estos patógenos pues son virales y el tratamiento antibiótico tiene mayor efecto adverso y también prolonga los cuadros de diarrea. Y pues realmente el beneficio de tratamiento empírico con antibióticos no está comprobado o no tiene ningún beneficio. Otros medicamentos o comúnmente se utilizan en cuadros de gastroenteritis es la metoclopramida, pero en los estudios esta no disminuye el número de vómitos e incrementa el número de evacuaciones, por lo que no se recomienda su uso en cuadro de gastroenteritis. El ondansetron, si bien disminuye el número de vómitos, aumenta el número de diarreas, entonces pues nos va a complicar más el caso. La loperamida en eventos tiene efectos adversos graves, como el hilio paralítico, la letargia o la muerte, entonces no se recomienda que se utilice. Y la esmectina no ha reportado ninguna mejoría ni en el cuadro, ni en la disminución de las evacuaciones, ni en la disminución de los vómitos, ni en la necesidad de requerir electrolitos. Entonces, no hay, en costo-beneficio, pues no hay ningún beneficio, vaya. El caolín, pues no ha demostrado tampoco evidencia estadística en estudios comparándolo con placebo o comparándolo con electrolitos. Entonces, por costos tampoco se recomienda. El subsilato de bismuto solo tiene un estudio en el que sí reportó mejoría contra rotavirus, pero pues no es una evidencia confiable todavía, y dado los efectos secundarios tampoco se recomienda. El resecatrilo también es muy utilizado, sobre todo en niños, y ni siquiera está aprobado por la FDA. Se requieren muchos estudios todavía para realmente tener una evidencia y poderlo recomendar. Los probióticos. Fíjate que el Hidrasec, que es el resecadrotrilo, sí se usa, ¿eh? O Sí, es un poco mejor, disminuye, no te quita la diarrea, pero disminuye la cantidad y los días de diarrea. Entonces, por lo tanto, vamos a disminuir el riesgo de que un paciente tenga deshidratación severa. Pero, pues, no se usa en lactantes menores. Y los probióticos, estos, con los estudios sí se ha concluido que parecen ser útiles, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no son todos. Muchas veces recomendamos, por ejemplo, el Yakult, los yogures, y realmente estos no tienen ningún efecto porque mueren en el contacto con el ácido. Son probióticos que tienen que estar con capa entérica protectora para que puedan ayudarnos, y pues sí se ha demostrado que pueden ser útiles como coadyuvantes del tratamiento. Y los antibióticos deben ser considerados para el tratamiento de la diarrea solamente cuando es invasiva, que es una diarrea de inicio agudo, sanguinolenta con mucosa y con fiebre alta, que era lo que mencionábamos antes, que es el cuadro característico de una infección por bacterias. En cuanto al tratamiento por antibióticos, en la mayoría es trimetoprim con sulfamethoxazol. En el Campylobacter se utiliza la eritromicina por 5 días. Y cuando estamos sospechando de cólera o tenemos el coprocultivo ya positivo para cólera, pues se tiene que utilizar terapia combinada con doxiciclina o tetraciclina, trimetoprim o fluoroquinolonas. Aunque la guía recomienda la fluoroquinolona, tenemos que tener cuidado porque realmente no está aprobado el uso, o es una categoría B para uso en pediátricos. Entonces se tiene que valorar mucho riesgo-beneficio, y como hablábamos, siempre es en diarreas complicadas, siempre que es sí, pero sí es importante lo que mencionas, que no es contraindicado como antes se creía que afectaba el cartílago de crecimiento y bla, bla, bla. O sea, eso ya se demostró que no es verdad, solo era en ratones, en seres humanos no se ha visto. Sí se puede usar en diarreas graves, o sea, hablamos de pacientes hospitalizados,
En general, el tratamiento antibiótico lo vamos a reservar para pacientes con una diarrea con aspecto tóxico que estén bajo hospitalización. O sea, no quiero, de verdad, no quiero nunca ver una referencia de ustedes que me diga la mamá que tuvo diarrea y que le dio un trimetoprim con sulfato, que me lleven al consultorio privado porque también me llegan y que lo hayan visto ustedes y es porque luego siempre son bien traicioneros, ¿no? Te dicen quién los vio. Y que me lleven con trimetoprim con sulfa porque voy a tener un microinfarto, ¿no? Sí, creo que Entonces, antibiótico prácticamente no lo vamos a usar. Las diarreas aún bacterianas se autolimitan aun cuando tengan fiebre. Si tú tienes un paciente con aspecto tóxico o que tú sospeches que ya es un proceso séptico por vía hematógena, hay que hospitalizarlo. Hay que hospitalizarlo tomándole reactantes de fase aguda, pero el antibiótico quítenselo de la mente, no hay que usarlo, ¿sale? Aunque tenga, no sé, 30 leucos en el copro y eso no es no quiere decir que ocupe antibiótico. Sí. Lo importante de esta clase es eso, no se les da antibiótico rutinario a las diarreas y la piedra angular del tratamiento es la hidratación. Cuando estamos hablando de parásitos, pues la yardia con metronidazol, y por de 7 a 10 días, cuando son inmunocomprometidos se prolonga hasta de 14 a 28. Y como les decía, la piedra angular del tratamiento de la HEPI es la hidratación, ya que la deshidratación es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Para eso tenemos 3 planes de hidratación. Vamos a evaluar el estado de hidratación. Si tenemos un paciente que presenta cuadro clínico, pero no tiene datos de deshidratación, vamos a utilizar el plan A para evitar que se deshidrate. Si tenemos un paciente con deshidratación moderada, vamos a utilizar el plan B. Y si está en choque o deshidratación severa, pues vamos a utilizar el plan C. ¿En qué consisten estos planes? Bueno, recordamos los datos que había que valorar para clasificar la deshidratación, los ojos, si están normales, si está hundido, si no hay lágrimas, la boca, las mucosas, la respiración, la sed. Importante recordar en los pacientes lactantes o las cifras de respiración no son iguales que en los adultos, ellos respiran más rápido, pero tenemos que tener los valores normales para poder ver si realmente los bebés están respirando adecuadamente o si se está afectando. Entonces, ¿en qué consiste el plan A? En el plan A vamos a ver el ABC. A, la alimentación habitual, importante, no se debe disminuir ni quitar la alimentación. Hay muchas veces que llegan las mamás, no, pues es que ya no he evacuado en 3 horas, ¿y a qué hora comió la última vez? Hace 4 horas, pues por eso no ha evacuado, importante, principal. Es muy importante si los bebés están lactando, que sigan lactando y sus alimentos habituales. Hay que aumentar la ingesta de líquidos, bebidas abundantes, que sería la B. ¿Cómo vamos a aumentarlo? Lo ideal es cómo se prepara. Muchas veces se hidratan por no saber cómo se prepara el vino. Fueron sobrecito en un litro de agua potable. Y una vez preparado, no debe durar más de 24 horas. Si no se utiliza, se debe desechar. Se le va a dar media taza o 75 mililitros a menores de 1 año y una taza entera, 150 mililitros, a mayores de 1 año, después de cada evacuación diarreica, con cuchara. Importante, no que recordarles a las mamás que no se lo den en biberón porque van a vomitar y nos va a empeorar el cuadro. Importante capacitar sobre los signos de deshidratación y los datos de alarma. Para que en caso que sea necesario, pues pueda solicitar una consulta médica inmediata. Los datos de alarma son la sed intensa, la ingesta pobre ingesta de líquidos o alimentos, heces líquidas y numerosas, esto es más de 3 en 1 hora, fiebre que dura más de 3 días, vómitos frecuentes, también más de 3 en 1 hora, o evacuaciones con sangre. Siempre recordarle a la mamá que si presenta cualquiera de estos datos, tiene que regresar a la consulta.
Y fíjate que, Claudia, es muy importante lo que mencionas, más de 3 de 1 hora, aunque el paciente esté bien hidratado y estés como en plan A. ¿Por qué más de 3 de 1 hora? Porque cada vaso se lo vas a dar en media hora. Entonces, si tú tienes 3, nomás vas a reponer 2 y te va a Y va a faltar perder una. uno. Entonces, en este momento está bien hidratado, pero a lo mejor al cabo de 5 horas vas a tener un paciente con deshidratación. De hecho, es uno de los criterios para valorar hospitalización. O sea, prácticamente, por decirlo de forma coloquial, no vas a alcanzar al paciente y se te va a Así es. chocar y todo. Entonces, mejor hospitalizarlo aunque el plebe se vea bien. ¿Qué más? Sí, aunque a veces las mamás dicen, ay, es que está bien, pero tenemos que explicarle la importancia y lo rápido que se pueden Aunque complicar, casi sobre todo siempre las los mamás niños. se van al otro lado, ¿no? "Ah, es que yo lo veo mal y el plebe jugando y toda la cosa, ¿no? Y va a ver acá que le dice deshidratación. El plan B consiste también con vida oral, también es vía oral, pero en este ya vamos a calcular cada 4 horas y el resultado lo vamos a fraccionar cada 30 minutos. Son tomas igual con cuidado, con cuchara o jeringa. Y presente esta vamos a esperar 10 minutos y vamos a reintentar. Si no, si sigue vomitando o no mejora, entonces vamos a pasar al plan C. Si mejora, pues bajamos al plan A y valoramos. Pero si no mejora, aquí lo importante es saber si presenta intolerancia a la vía oral o no mejora después de 4 horas con el plan B, valorar el plan C o repetir el plan B, pero estarlo monitoreando frecuentemente a los bebés. Este plan ya generalmente es en el hospital, no hospitalizado, pero sí en el área de observación para estar vigilando. Uno, que la mamá sepa cómo hidratarlo y dos, estar vigilando que no empeore. Y el plan C, ya es intravenoso, se va a calcular en la primera hora 50 mililitros por kilo, en la segunda y tercera hora 25 mililitros por kilo. Importante evaluar frecuentemente al paciente. Si no mejora, hay que aumentar la velocidad de infusión. Si mejora o ya que el bebé esté más consciente y pueda administrarse la vía oral, hay que iniciar la vía oral sin retirar los líquidos parenterales. Hay que ver que realmente vaya a tolerar y para eso se calcula la solución oral, 25 mililitros por kilo hora, independientemente de lo que esté pasando por vía intravenosa. Una vez que se completa el cálculo que se hizo para vía intravenosa, se evalúa si pasamos a plan A o a plan B, dependiendo las características del paciente. Si se selecciona o si decimos que vamos a utilizar el plan A porque el paciente ya se recuperó casi por completo, hay que asegurarnos que la mamá sepa hidratarlo. No lo podemos egresar si no estamos completamente seguros que la mamá lo va a mantener hidratado y va a mantener la alimentación en casa. Si vemos que la mamá de plano no da una, no se egresa, aunque esté con plan A. Los criterios para el alta pues son la recuperación del estado hídrico, cuando las ingestas son mayores a las pérdidas, cuando los familiares tienen una educación adecuada, cuando la información y conocimiento de los signos de alarma está completada por los familiares. Es muy importante, sobre todo aquí no me ha tocado ver tanto, pero cuando estemos en el servicio social, en algún pueblito, hay mamás que de verdad no saben. Nosotros a veces decimos, es que es por lógica, pero hay mamás que de verdad no saben y tenemos que estarles diciendo y preguntando para que realmente les quede claro lo que tienen que vigilar y cómo lo tienen que hacer. Los factores de mal pronóstico: madres analfabetas o menores de 17 años, cuando ya haya habido una muerte en un menor de 5 años en esa familia, pacientes que presentan el cuadro antes de los 2 meses, menores de 1 año que hayan tenido peso bajo al nacer, desnutrición grave o moderada, infecciones persistentes o dificultad para regresar a la consulta en caso de que presente algún dato de alarma. Si cualquiera de esos está presente, hay que valorar muy bien al paciente antes de darlos de alta. La prevención, pues la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, mejorar las técnicas de alimentación complementaria, enseñarle a las mamás cuándo, cómo y con qué se va a iniciar la alimentación complementaria.
muy importante hacerles hincapié en las medidas de higiene, énfasis en el lavado de manos y en el manejo de alimentos. Los criterios de referencia o de hospitalización son niños con deshidratación moderada o severa, niños menores de 6 meses, niños con más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas o 4 vómitos en 24 horas, o cuando vemos que los padres o el cuidador principal no tiene las habilidades para manejar este cuadro en casa. Como les decía, así sea un paciente que presenta una HEPI, aunque no esté deshidratado, si vemos que la mamá o el cuidador principal no sabe cómo hidratarlo, no lo podemos dejar ir porque es un niño que se va a complicar. Entonces, importante. Considero que los puntos importantes de aquí es, no se les da antibiótico a todos los pacientes, importante la hidratación y educar a las mamás precisamente para diagnosticar o observar los datos de alarma y que puedan acudir a urgencias. De hecho, un dato de hospitalización es padres poco confiables. Aunque tú veas al niño pues que está en plana todavía, tienes que dejarlo por lo menos 24 horas para ver la evolución si tú sientes que los padres no son confiables. Casi siempre, la verdad, no quiero irme discriminatoria, pero los de campo los dejamos porque pues, son padres poco confiables, ¿no? Sí, Les es van a como dar les decía, o sea, cacahuate y no les van a dar ni suero ni nada. Oye, o unas preguntas que cuando la mamá es muy quería hacer, joven. no sé si tú sepas, Claudia, o alguien en el chat diga, cuando un papá, porque pues eso es como lo ideal, ¿no? Pero en la vida real, la mayoría, no sé si han probado vida oral, está asqueroso, la mayoría de los niños no lo toleran, casi siempre los mayores de 1 año no lo rechazan. ¿Qué alternativas comerciales tenemos para darles que se asemeje al vidazo oral? Eso es importante que lo sepan, porque en la vida real se van a topar con que la mamá le va a querer dar Gatorade o Powerade o otras sustancias. Entonces, ¿cuál de los sueros comerciales son los que se parecen al vidazo oral? Se parecen porque no hay ni uno que sea igual, ¿eh? No, los que más se asemejan es el electrolit y el pedialit. Siempre recordarles que nada de jugos ni el Powerade y el Gatorade, porque contienen mucho azúcar que a final de cuentas nos van a terminar deshidratando más al bebé. Sí, de hecho lo correcto, el Pedialite SR60, que significa que tiene 60 de sodio, que no es lo ideal, pero es lo que más se asemeja Más al se vidazo asemeja. oral, y el electrolit pediátrico. Todos los demás, AUD, están, por ejemplo, el electrolit normal tiene 45 de sodio, entonces ese te deja tablas ni fu, ni fa, ni te hidrata, ni nada, o sea, nomás te mantiene, pues. Eso lo puedes usar, pues, si corres un maratón o haces mucho ejercicio, o sea, algo así, pues, un día muy caluroso, pero que no estés con datos de deshidratación. Aclararles, es importante aclararle que no puede usar Gatorade o Powerade porque luego los papás no sé por qué O tienen la idea jugos. de Luego que dices que no quieren suero, pero le estoy dando jugo o refresco. Aunque no lo crean, hay papás que les dan refresco. sí, no me ha Es tocado esa importante. aberración, A mí pero sí. supongo que sí pasa, ¿no? Sí, generalmente, como decíamos, es en el campo, me tocó en el servicio social, pero sí es importante. A veces vemos o creemos que todo esto es lógico, pero realmente para los pacientes no. Sí, Entonces sí es eso es algo importante. importante, nunca asumir que algo es obvio, porque Ujú. lo hay papás, la verdad, muy tontos o no decía otro adjetivo, y pues siempre hay que dejarles bien, bien claro, aunque parezca algo obvio para nosotros. No sé si tengan alguna duda, pregunta, no puedo ver el chat, El pero agua de arroz sí es astringente, hay una forma de prepararla. Si quieren, luego les paso así los documentos que yo les doy a mis pacientes para que los tengan, de cómo preparar el agua de arroz. ¿Quién está hablando? no, está pasando un carro de verduras por la calle, Ah, perdón. no te preocupes, si fuera. Es la hora de que pasan todos los vendedores. Y la pechuga de pollo no es que se recomiende, sino que es una dieta astringente lo que tenemos que darle, ¿no? De fácil de digestión, pues por eso el caldo de pollo, así desgrasado, caldo de res desgrasado, cosas que no sean, pues que no produzcan más diarrea, dieta astringente lo que tienes que dar. No hay que quitar el pecho, como mucha gente piensa. Los lácteos normales, sí se hace una intolerancia transitoria a la lactosa porque se barre la primera capa de intestino y es donde están las células que se producen la lactosa y entonces haces
transitoria, pues entonces se lo puedes quitar una semana, aunque no se ha visto diferencia clínica, que si se la quites mejore más rápido, ¿no? Pero se puede sentir con un poquito más de molestias el paciente. ¿Y qué más? Agua de limón con sal, pues supongo que estás diciendo que no se usa, ¿verdad? Obviamente no, pues, o sea, hay que comprar suero, lo regalan en los centros de salud y está barato el suero. Vamos a pensar Sí, que esta del agua de limón con sal es una creencia muy popular, sobre todo aquí en la costa. Y sí, hay muchas mamás que eso les dan en lugar de suero. bueno, es Entonces es mejor que un jugo importante con un todos chingo de estos azúcar, ¿no? puntos, El todos, azúcar, o hace que más preparan fuerte el el suero cuerpo. con limón y azúcar también. Entonces por eso es importante recordarles cómo se prepara, aunque sea obvio y sea muy repetitivo, recordarles y Ni tecito preguntarles de para que nos quede hierbabuena, ni tecito de manzanilla, nada. ni nada de eso, ¿no? Sí, es muy, muy importante eso. Sí, vamos a obviar que todas las recetas caseras, la aleta de tiburón, Una vez llegó una la que concha le dio nácar y todo lo que sea té de mágico. anís y llegó el niño con síndrome extrapiramidal, pobrecito. Sí, también la metoclopramida, la La verdad hay que tener metoclopramida. mucho cuidado con la dosificación. No, diarrea, metoclopramida, les voy a decir lo que yo he visto en el IMSS, pues, o sea, que es donde ustedes van a estar. Los usos y costumbres es darle metoclopramida, o sea, ¿por qué chingados? No entiendo, pues. Dale su suero, dile que tiene que comprar el Iprequene, o el Hidracé. Si no quieren comprarlo con puro suero, se va a autolimitar. Las otras cosas son de soporte. Y los lactobacilos sí hay que recomendarlos. Marcas comerciales, vamos a hacer nuestro anuncio. Lactipan, Vivera, son realmente los únicos que funcionan. Enterogermina no sirve ni para nada. Nomás van a hacer gastar al paciente, que es el como más popular, ¿no? Pero sí tienen que comprar lactobacilos para mejorar la microbiota intestinal y disminuye el tiempo de diarrea. Vivera sobres, están bien caros. Pues sí, están caros, pero ¿cuánto vale tu vida, no? O la de tu hijo. Sí, o sea, la pinche gente es más, hasta la más jodida, sí cierran su calle, ponen su inflable, pinche piñatón, pero no quieren comprar el pinche Vivera, pues no, para mí no tiene sentido. Hay que decirle a los papás. Ipriquene es un sobre, bueno, dependiendo de la edad, por lo general es un sobre que se puede dar cada 6 horas en lactantes mayores de 2 años, y si no, uno cada 8 horas al año, y se da hasta que se quita la diarrea. No pasa nada. Los lactobacilos sí, de hecho se pueden dar hasta neonatos prematuros, damos el Biogaya para ayudarle a que la microbiota se poble más rápido y madure más rápido el intestino. A todos mis pacientes, yo recién nacidos, les doy Biogaya para que no me estén hablando de que, doctora, tiene cólico. Me ahorro llamadas, consultas de WhatsApp. ¿Qué más? Pues la diarrea, lo que se tienen que quedar es un poco, me gustó cómo lo abordaste, porque pues muchas veces quieren abordar cada patología de cada bacteria, de cada parásito, o sea, pues esto está como de hueva, ¿no? Hace aguado, medidas de soporte, mantener la hidratación a toda costa. El tratamiento específico lo vamos a usar cuando sea un paciente grave, tóxico, vamos a hacerle estudios para determinar la patología, podemos dar manejo inicial empírico, que Trimetoprim consulta está bien, y y pues ya se usa para manejo hospitalario. Todo lo demás hay que limitarnos a darles puras medidas de soporte. A sus pacientes les da que para los cólicos, pues dependiendo de la causa de los cólicos, la mayoría de las veces es dieta y pues nada más dieta, y ya valoramos lo de la leche. La mayoría de las mamás no hacen dieta para la lactancia. Hay mamás que comen de todo y el niño como si nada, ¿no? Pero si tú sientes que tienen cólicos, pues hay que ver la técnica de alimentación, es súper importante. ¿Qué mami la usan? ¿Cómo la usan? Si le dan pecho, cómo le sacan el aire, y pues es todo un tema eso, ¿no? Pero yo soy muy conservadora, lo menos que se pueda medicamentos, mejor. Nada de que darles Paven cada vez que te dé la gana, no. Pues hay que ver por qué le están dando hay que tratar la causa de los cólicos. No nomás es darles Paven, eso es un error, hay que ver por qué. Interrogar bien a las mamás. Pues creo que fue un buen tema, el manejo de choque. Una preguntita que tengo, pónganmelo en el chat el que sepa la respuesta. ¿Cómo voy a diferenciar un paciente con choque hipovolémico compensado a uno descompensado? Descompensado, pues obviamente ya está muy grave, ¿no? Pues seguramente tiene una acidosis metabólica grave. ¿Y cómo lo voy a diferenciar clínicamente?
Se fue el internet o porque no ponen nada. Y eso es importante porque si te llega el paciente, pues el manejo la urgencia va a cambiar, ¿no? No, pues si ya está en falla orgánica, ya obviamente está descompensadísimo y ya se te está muriendo, ¿no? Ya llegó bien jodido. No. Es un parámetro nada más. Esto que pone Omar es cuando ya se te está muriendo el paciente, ¿no? No. Llenado capilar nos va a decir si alguien está chocado. El llenado capilar, el choque más de 3 segundos, está chocado. Hipotensión. Muy bien, Ismael, te voy a anotar. La hipotensión. La TA es la que nos va a decir si está compensado o no. Todos van a estar oligúricos, taquicárdicos, llenado capilar retardado, pero cuando ya tienes una hipotensión, ya está descompensado. Ya el corazón no está compensando. Cuando tienes la TA normal, el corazón todavía está la taquicardia, de hecho es para compensar. Pero cuando ya está así, es que ya está descompensado y ya pues se te puede morir el paciente. Y es importante porque el manejo va a ser diferente. Ya vas a buscar, si no responde con líquidos, va a usar vasopresores como aminas. Y pues ya es un paciente para terapia intensiva. Hay quien puso hipotensión, Ismael. Muy bien, chicos, pues hay que pasar al otro tema. ¿Dudas? Claudia, comentarios, ¿no? No, pues como les dije, nada más tener en cuenta no antibióticos a todos, solo a los graves, y la hidratación, educación a las mamás, siempre, muy importante. Sí, muy bien, Claudia, bien abordado, me gustó. Sale. Gracias. Pues, el que sigue. Claudia, ponme de anfitrión para compartir pantalla, porfis. ¿Y cómo hago eso? Ahí en el chat, en participantes vienen. Y no sé. ¿En dónde? Le picas ahí donde dice participantes. Ajá. Le picas a mi nombre y ahí creo que dice hacerla host. Creo que ya. Ah, sí, ya. Gracias. Diosito, no mames. El Diosito se ve. Ah. Buenas tardes. ¿Sí se ve la pantalla? No se ve. Ah, no, sí se ve. Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Vamos a seguir con el tema de Krupp y bronquiolitis. Krupp es una causa frecuente. Antes de que empieces, ¿quién va a exponer? Yo, Carolina Pérez. Ah, ok. Les voy a dar un consejo que para futuras exposiciones en general, cuando nosotros vamos a dar un tema, pues ya sabemos qué tema es, ahí está el título gigante, no es necesario que vuelvan a decirlo, pues pueden iniciar, es un tip, ¿no? Para cuando vayan puliendo sus exposiciones, comentan este tema es importante por esto, el otro, porque ya es obvio cuál vamos a ver. Ya está en un programa, ya está en el título y porque todos decimos, soy fulana de tal, club, pero todos lo hacen, ¿no? Entonces es un tema para que ustedes conforme vayan avanzando en su carrera, vayan puliendo y ya después cuando hay una conferencia magistral vean más perrones. Bueno, continúen. Ok, gracias, doctor. Krupp es una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores durante la infancia. Esta representa del 15 a 20% de las enfermedades respiratorias.
Tiene otros nombres como laringotraqueitis aguda o laringotraqueobronquitis. Esta es un síndrome que se caracteriza por tos perruna o tos metálica, afonía, estridor inspiratorio o ronquera, dificultad respiratoria y se presenta en niños menores de 6 años con una incidencia del 3 al 6%. El trastorno de base en esta enfermedad es el edema subglótico que provoca la disfonía y el compromiso de la vía aérea. Croup significa llorar y viene de la palabra anglosajona cropan, que significa gritar, o de la palabra escocesa rupu, que significa gritar con voz ronca. Vamos a la siguiente. La etiología, casi siempre el 75% viene siendo viral. Es una infección de la región subglótica de la laringe, produciendo habitualmente por agentes virales que ocasionarán la obstrucción. El 75% está causado por el virus parainfluenza tipo 1, que este se da en niños mayores de 1 año, y el tipo 3 se da en niños menores de 1 año. La segunda causa más común es el virus respiratorio sincitial. El virus influenza tipo A y tipo B, se cree que tiene más mortalidad que los demás porque es el que acompaña más comúnmente a las formas graves de Croup. También puede ser por adenovirus y sarampión. Y el Mycoplasma pneumoniae representa el 3% y este es de etiología bacteriana. También como antecedente en la década de los 70, la principal causa era por difteria, pero como ya se creó la vacuna, ya es muy poco común esta etiología. Por epidemiología, se presenta en niños entre 3 a 6 meses y 3 años, con una incidencia máxima en el segundo año de vida. Principalmente se da en varones con una relación de niñas de 2 a 1. Representa el 5% de la consulta de urgencias pediátricas. Tiene predisposición familiar. El 15% de estos pacientes cuenta con antecedentes familiares de Croup. Se dice que es estacionario de otoño-invierno. En otoño es principalmente ocasionado por el parainfluenza tipo 1, en invierno por influenza A y el virus sincitial y parainfluenza 3. Esporádicamente también se puede presentar en primavera. Ese es principalmente por el parainfluenza tipo 3 y en algunas ocasiones por adenovirus, rinovirus y Mycoplasma pneumoniae. La fisiopatología, pues su vía de transmisión es por contacto directo. Esto va a iniciar en la nasofaringe y va a continuar por el epitelio respiratorio hasta la laringe y la tráquea. Ahí se puede detener o puede ir avanzando por el árbol respiratorio. Es una inflamación. Aquí en la imagen se puede ver la vía aérea sana y abajo el Croup, donde vemos la inflamación que es difusa, que tiene un eritema y edema en las paredes de la tráquea. Esto va a ocasionar que se deteriore la movilidad de las cuerdas vocales. Se va a llamar laringotraqueobronquitis aguda cuando es afectación a los bronquios y laringotraqueobronconeumonitis aguda cuando es afectación alveolar. Aquí podemos hablar de otra etiología que es de muy difícil diagnóstico de la laringotraqueitis aguda, que es el Croup espasmódico. Se caracteriza porque tiene episodios repetitivos, va a afectar a los niños del mismo grupo de edad, también cuenta con predisposición familiar y predomina en invierno. Se cree que es viral, pero recientes estudios han dicho que es por una hiperreactividad de las vías aéreas
La presentación clínica suele durar de 2 a 7 días. Es una infección de vías superiores que evoluciona de 1 a 3 días hacia el cuadro de Krupp que ya mencionamos. Tiene una exacerbación nocturna. Lo principal de este cuadro es que puede tener una evolución fluctuante, mejora o empeora en una hora. En el examen físico podemos encontrar voz ronca, coriza, faringe inflamada, respiratoria ligeramente elevada. Aquí es importante evaluar la gravedad de la obstrucción de la vía aérea superior para clasificar el Krupp. Esta es una escala de los grados clínicos de la gravedad. Lo podemos dividir en 4. En el grado 1 podemos encontrar disfonía y con estrido expiratorio leve. En el grado 2, disfonía y con estrido inspiratorio continuo. En el grado 3 es disfonía, estrido inspiratorio y expiratorio. Ya se encuentra un tiraje intenso y hay signos de hipoxemia. En el grado 4 hay disfonía, estridor igual que en el anterior, tiraje intenso. Aquí ya encontramos palidez, letargia, cianosis y dificultad respiratoria. Otra escala de gravedad que también se usa mucho es la escala de Wesley para Krupp. Esta va a evaluar el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia. Se divide en leve, moderado y grave. La leve es cuando menos de 3 puntos, moderado de 3 a 7 y grave de mayor a 7. El leve es el que se puede valorar tratamiento domiciliario. En el moderado se va a valorar si va a ese hospital o casa, y ya pues en el grave ya es en UCI, en cuidados intensivos. Otra escala es la de Toussaint, pero la más que se usa es esta anterior, la de Wesley. Esta también va a valorar estridor, entrada del aire, color del paciente, las retracciones y la conciencia. Esta también la divide en leve, pero esta es leve moderado, moderado y grave. Pues el diagnóstico casi siempre va a ser clínico y por interrogación, pero también podemos a veces solicitar radiografías para ayudarnos. Esta radiografía posteranterior se observa en un estrechamiento subglótico, que viene siendo, se puede llamar signo de la aguja, de la campana o punta de lápiz. Ahí en la flechita se observa. Esta otra imagen es una radiografía lateral donde se ve una sobreextensión de la hipofaringe. Se puede llamar signo de pulgar también. Como ya mencionamos, pues el diagnóstico principalmente es clínico, pero se pueden solicitar otros estudios como el hemograma, y aquí a veces se presentan leucocitos normales o lodados. Aquí tenemos que valorar si hay neutrofilo o linfocitosis. La laringoscopía está indicada cuando la enfermedad es atípica del niño o presenta síntomas sugerentes de una alteración anatómica. Otros procedimientos que vienen, pero dicen que necesitan la indicación del otorrino, es la laringoscopía directa, la fibrolaringoscopía y la broncoscopía. Esto es en casos de Krupp recurrente. Los diagnósticos diferenciales pueden ser por infecciosos, mecánicos, angioedema, causas congénitas, lesiones térmicas, químicas y metabólicas. Pero los principales dos que debemos de tomar en cuenta es
por aspiración de objeto extraño y en crisis asmáticas de reciente inicio en niños de 6 meses. ¿Cómo van a diferenciar una crisis asmática a un CRUP severo? Bueno, un CRUP moderado, no severo, pues ya severo. A un CRUP severo. Pues por la falla del sistema nervioso central que ya se empieza a presentar. No, las sibilancias, pues sí, no, pero el estridor suena como una sibilancia. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Realmente una crisis asmática severa y un CRUP severo no puedes saber porque son inspiratorias y expiratorias. Y en las bronquiolitis, asma, cualquier cosa que sea de bronquios, nos van a dar expiratorios porque hay atrapamiento aéreo y a la hora de sacar el aire no podemos y es cuando chifla, pues cuando está disminuido, ¿no? Y en el CRUP es aquí arriba, entonces no entra el aire, o sea, el pulmón no tiene nada, el problema es aquí. Entonces, es al agarrar aire, pero cuando ya es algo severo, pueden ser inspiratorias y expiratorias, ya no es indistinguible, entonces tienes que hacer la prueba terapéutica que ahorita nos va a dar el tratamiento medicamentoso. Las dos se tienen que hacer seguimiento, incluso lo que mencionabas de un CRUP recurrente, pues hay que descartar que no tenga alteraciones porque no es normal que cualquier proceso infeccioso que te pueda dar una gripa te produzca un CRUP. Entonces, en niños que estuvieron intubados, sobre todo en neonatos prolongados, casi siempre tienen estenosis de la glotis por tanta ventilación mecánica o tantas cánulas o cuando se cambia la cánula. Entonces es lo que, la radiografía, ¿no? De hecho, en el asma no está indicado hacer radiografía porque pues no se ve, los bronquios no se van a ver, no se va a ver si hay, nada más vemos atrapamiento aéreo, sería nomás como didáctico, pero realmente no está indicado como tal hacer una radiografía en un asma. Y aquí en el CRUP pues tampoco se va a ver nada en el pulmón porque el problema no es en el pulmón. Bueno, continúa. Ok, gracias. El tratamiento, pues vamos a iniciar con medidas generales. Esto es para el CRUP leve, que es mantener la cabeza elevada, puede ser con las almohadas del niño, ingesta oral para evitar las pérdidas insensibles por la deshidratación, reducir la fiebre por medios naturales, antipiréticos si lo necesitaran, líquidos calientes para disminuir la orofaringe, evitar el humo del cigarro, pues decirle a los papás que si son fumadores, pues que lo dejen o que lo hagan afuera de la casa, brindar atención inmediata en caso de necesidad de dificultad respiratoria. Dice, el tratamiento farmacológico va a ser principalmente para a un CRUP moderado o un CRUP grave. El corticoide de elección por su costo y efectividad es la dexametasona. Por vía oral es muy efectiva a dosis única de 0.15 a 0.10 miligramos. Se cree que mejora como a las 6 horas de su ingesta. La budesonida nebulizada se puede poner 2 miligramos independiente del peso y tiene una efectividad a las 2 horas y una duración de efecto de 24 horas. La epinefrina racémica se administra de 0.05 mililitros a una dosis máxima de 0.5 mililitros de una solución de 2,25% diluido a 3 mililitros. Aquí, doctora, me quedó de que estaba leyendo que la epinefrina racémica era mejor la L-epinefrina porque la racémica daba, ¿qué horas decía? Después de dar la racémica se tenía que vigilar al paciente mínimo por 3 horas antes de darlo de alta porque decía que había un brote de broncoespasmo después de que esta dejaba de funcionar. No hay broncoespasmo. De hecho, con la otra epinefrina también la tienes que, cualquier adrenalina la tienes que vigilar 3 horas. De hecho, pues como es algo que se usa nada más para casos severos, lo tienes que vigilar. ¿Por qué? Porque obviamente hay vasoconstricción generalizada, que es lo que hace que se abra, así como cuando usas el Afrin en la nariz. Y pues hay una taquicardia, puede haber una taquicardia
muy alta, entonces tienes que vigilarla que se mejore y puede haber, por ejemplo, una vez me tocó un niño que tuvo, se le pusieron bien pálidos los labios, dije, se le va a necrosar el labio, o sea, blancos, pues, porque hay vasoconstricción, entonces tienes que vigilar que eso revierta. La racémica, no te preocupes, no hay aquí en México, entonces no vas a tener ese conflicto nunca. Entonces, take it easy. Cuando ya te vayas a trabajar a Estados Unidos o Inglaterra, pues ya a lo mejor sí te vas a enfrentar a ese tipo de problemas de primer mundo. Entonces, no, pero realmente las dos las tendrías que vigilar en caso de que algún día llegue aquí, ¿no? Y el efecto de rebote de adrenalina, sí, sí puede, es que no es que hay un efecto, sino que continúa la patología y puede volver a presentar que se le cierre la vía aérea, pero por lo general responde muy bien y sin miedo al éxito, papá. Tú ponle el 0.5, lo calculas, o el 2.5 dosis estándar menos de 5 años, 2.5, más de 5 años, 0.5, aviéntatela. No tengas miedo, cuando recién, les digo mucho cuando recién llegué al hospital, porque se los juro que cuando llegué al IMSS, que fue hace 5 años, casi 6 años, era la más joven de todo el hospital sin mamadas, pues, y pues cuando ponía esos manejos como que broncoaspiraba a la gente porque eran puros prejubilatorios, y decían las enfermeras, después me confesaban pues que iban con otro doctor y le decían, doctor, es que la doctora me indicó 0.5, se va a morir el plebe, y él, no, ponle 0.1, pues claro que yo les ponía un cagadón de su vida, y le tenía que poner 0.5, sin miedo al éxito, papá, si tú sabes que estás bien justificado, con estudios, no tienes que tener miedo ni porque 20 personas te digan que estás haciendo lo incorrecto, ¿vale? Entonces, por eso hay que informarse y todo y pues ir cambiando ese tipo de malas praxis, así como las nebulizaciones frías, no sé si te tocó ahí leerlas, que antes se usaban y pues cuando llegué todavía se usaban y pues eso nos habla de que no están actualizados porque ya tenían como 10 años que no se usaban cuando yo llegué, o sea, ya tienen casi 20 años que no se usan. Y pues hay muchas cositas que ustedes tienen que ir cambiando y usarlos sin miedo si estamos bien documentados. Por eso es importante leer el tema. Y pues el oxígeno ya es en casos muy graves. Les digo que clínicamente es indistinto una crisis asmática severa. También tuve una vez un caso que pareció una crisis asmática, la teníamos ahí en el área de choque y eso fue la residencia y pues no respondía al tratamiento y dimos dosis respuesta, dimos nebulización con adrenalina y fue cuando respondió, entonces nunca fue una crisis asmática, era un CRUP y era un niño ya grandecito, pero estaba tan mal que no podía hablar. Una pregunta que les iba a hacer de la dificultad que alguien por ahí en algún momento puso, ¿cómo voy a saber si un paciente tiene una dificultad severa o si tiene una insuficiencia respiratoria? También es un dato clínico, clínicamente, obviamente con la gasometría, pero pues no siempre vamos a tener gasometría. Clínicamente, ¿cómo voy a saber si es una insuficiencia ya? No, la saturación no, las dos tienen hipoxia, las dos están hipóxicos, no es el tiraje. La insuficiencia también es clínica. Obviamente la gasometría nos va a decir realmente cómo está el paciente, pero no siempre tenemos acceso a la gasometría, no siempre sabemos sacar gasometrías y es en cuanto llega yo tengo que saber ya si está insuficiente, o sea, si es algo urgente, si está con riesgo de intubarse o si es solo una crisis severa. De deterioro neurológico, esa es la diferencia clínica. El estado de conciencia te ganó Luis David, lo siento patrón. Pero es el estado de conciencia. Si el paciente ya tiene un estado neurológico alterado, quiere decir que la hipoxia es tan severa que ya hay hipoxia cerebral, por lo tanto hay alteración del estado de conciencia. Entonces es cuando debemos decir aguas porque este paciente o se me va el tubo o se me va para siempre. ¿Sale? ¿Qué más? Pues el oxígeno, que es cuando lo vamos a iniciar cuando es una saturación de menos del 92%. También mencionaba el uso de Heliox, que es una combinación de helio y oxígeno, pero se decía que se utilizaban los CRUPs severos para poder evitar la intubación. Y en la privada no, porque en el IMSS, olvídate que eso pasa. Y no, tú indícalo. Chicle y pega y alguien lo pone, ¿no?
Lo del aire. Siempre aprender lo ideal, aunque yo sé, pues es una tristeza que en nuestro hospital vamos a aplicar pues lo que hay, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que saber qué es lo ideal y tratar de hacer lo más ideal que se pueda las cosas. Bueno, ¿qué más? Pues para ya como el pronóstico, pues los síntomas se suelen resolver la mayoría en 72 horas. En otras ocasiones pueden durar hasta 7 días después del tratamiento. Solo el 15% requerirá ingreso de hospitalización y menos del 1% va a necesitar una intubación en cuidados intensivos. Las complicaciones, la principal complicación es la insuficiencia respiratoria aguda. En raras ocasiones podemos observar edema pulmonar, neumotórax y neumomediastino. Y ya seguiría el tema de bronquiolitis. No sé si quiere agregar algo de Krug, doctora. Creo que ya agregamos lo que íbamos así comentando y pues muy claro, es un diagnóstico súper frecuente y hay que saberlo manejar. Se da ya cuando son leves, nada más das esteroide inhalado, que es la budesonida nebulizada, algún antiinflamatorio y una cosita que les quería mencionar de la Dexa. La Dexa no hay ningún estudio que demuestre que es mejor poner la dosis altas o a dosis bajas. No es porque viene súper mal, le voy a poner 0.6. Máximo pues son los 8 miligramos, ¿no? Pero tú la puedes iniciar, tienes el mismo efecto si lo inicias a dosis bajas con menos efectos secundarios que si le pones una dosis muy alta, nada más para que lo calculen a 0.15. Bueno, sería todo, ¿no? Gracias. Vamos a iniciar. Bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores más frecuente en niños menores de 1 año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. En 1993, McConaughey creó los criterios de bronquiolitis, donde decía que es el primer episodio agudo de sibilancias en niños menores de 24 meses que presentan una disnea aspiratoria y existencia de pródromos catarrales como tos, coriza, fiebre, otitis media, neumonía, distrés respiratorio. Esta principalmente tiene causa viral por el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio, el tipo A y el B, van a causar del 70 al 80% de los casos. Son estacionales en los meses de noviembre a febrero. El rinovirus es la segunda causa más común, es de primavera y otoño. El bocavirus es un virus más reciente, se encontró creo que en el 2001. Se parece mucho al virus sincitial respiratorio, no más que este es de otoño, invierno y primavera, y es en niños de entre 6 meses y 2 años. También podemos ver el adenovirus, el metanemovirus. Este también virus es nuevo, se estudió en el 2005 y aparece en invierno y primavera. Este se da en niños menores de 12 meses de edad. Ya con menos frecuencia puede ser la parainfluencia y virus de la gripe. Pues la fisiopatología es una respuesta a la infección del virus. Se van a liberar las citoquinas como la interleucina C, el factor de necrosis tumoral alfa y las quimosinas. El virus va a provocar lesiones anatómicas de necrosis y edema del epitelio broncal, con destrucción de células ciliadas principalmente. Esto va a ocasionar un aumento en la producción del moco y formación de tapones. Esto ocasionará estrechamiento de la vía aérea, mediada por parte de la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. Ya por último se dará la obstrucción de la pequeña vía aérea
y la formación de atelectaxias en algunas zonas y áreas de hiperinsuflación. Ay, no me apareció. ¿Me trabó? Creo que sí me trabó. Sí, se me trabó. Ups, Santa cachucha. creo que se me trabó la compu. Oye, Ahí está, ya, yo me estaba asustando. Bueno, ahora vamos La capela, no hay problema, aquí nosotros escuchamos. ahora vamos a hablar sobre la clínica. Aquí les puse un triangulito que se me hizo muy bonito porque dice que la resolución de el desarrollo de la enfermedad va a ser de 5 a 7 días y será la resolución. Esta va a iniciar con síntomas leves como rinitis, tos, sibilancias, estornudos, y al cabo de 2 a 3 días es cuando se va a empezar la dificultad respiratoria con la taquipnea, retracciones intercostales, tifoideas o sibilancias. La tos es el síntoma predominante, este puede durar de 3 a 4 semanas. La dificultad respiratoria va en modo creciente y alcanza su máximo de las 24 a 48 horas. La apnea puede ser un síntoma en los pacientes menores de un mes, pero la mayoría de los pacientes presentan formas leves nada más. El diagnóstico es clínico, principalmente basado en la interrogación de los padres y la exploración física. Durante la interrogación vamos a buscar factores de riesgo como que el niño tenga menos de 6 semanas, que sea prematuro, que tenga enfermedades de base como cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica o como displasia, fibrosis quística o anomalías pulmonares congénitas. Que también el cuadro tenga una evolución de menos de 72 horas, que alguno de los padres sea fumador, que como decía la doctora ayer, pues la ausencia de lactancia materna, hacinamiento y pobreza, y que tenga un bajo peso al nacer de menos de 2.500 gramos. Ahora vamos a ver los indicadores de gravedad, que es el rechazo al alimento o la intolerancia de este, la presencia de letargia, historia de apnea anterior, taquipnea para la edad, que tenga presencia de aleteo nasal, tiraje grave, presencia de quejido y cianosis. Aquí les puse una tabla que nos habla de Scorewood, es también nos ayuda con la gravedad, donde vamos a valorar la saturación, la frecuencia respiratoria, sibilancias y musculatura accesoria. Esta se divide en afectación leve, que es menos de 3 puntos, afectación moderada, que es de 4 a 5 puntos, y afectación grave, que es de más de 6 puntos. Estudios complementarios que se pueden solicitar. En el laboratorio se observa el hemograma linfocitosis con el profila. En la gasometría pues se va a valorar la hipoxemia y acidosis metabólica. En la radiografía de tórax suele verse normal, pero se puede pedir cuando se sospecha neumonía o el paciente tiene una mala evolución, donde veremos atrapamiento aéreo, atelectasia laminares y en muy raras ocasiones neumotórax o neumomediastino. También, la radiografía, perdón, ¿no? La radiografía, como les decía, cualquier problema de broncoespasmo, como es el asma, la bronquiolitis, neumonitis química, bla, 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 no nos va a dar ningún dato porque no es en el parénquima, en la radiografía vemos el parénquima. Entonces ahí lo que vamos a ver, los bronquios no se pueden valorar, se usa como diagnóstico diferencial. Se ve corazón en gota, atrapamiento aéreo, que es horizontalización de los arcos costales, aplanamiento del diafragma, y hay herniación del parénquima pulmonar por las costillas.
pero ya en casos severos, ¿no? Pero como les digo, no es algo que se debe de tomar como de rutina a todos los que pillan con bronquiolitis, al menos que vayas a hospitalizarlo para usarlo como diagnóstico diferencial. De los virus que mencionaste, hay un virus que te da infiltrado en el intersticio pulmonar. ¿Quién sabe cuál es el de los virus? De hecho, se puede, muchas veces, si no tienes panel viral, lo consideras como una neumonía bacteriana, inician antibiótico. En este hospital no tenemos panel viral, pero en la mayoría de los hospitales de tercer nivel hay. En donde yo me formé, pues obviamente había, y ahí nos podía salir si era, y si era, pues ya no lo manejabas con antibiótico. Y ahí, haz de cuenta que es una neumonía bacteriana. Única infección bacteriana importante. Pues sí, hay que descartar. Si lo vas a hospitalizar, pues le vas a estudiar todo, ¿no? Que no tenga un proceso. Les decía que en niños menores de 3 meses es bien hematógena la IVO y puede dar problemas sépticos u otros cuadros infecciosos. Pero en pacientes pues como comunes, ¿cuál es el virus que nos puede dar un infiltrado y se puede considerar como bacteriano aun cuando no sea bacteriano? Que si manejan un paciente en la PRIVO o trabajan en un servicio de urgencias en algún hospital privado, yo creo que sí lo pueden pedir y es importante no dar antibióticos si no se requiere. A ver, ¿quién se quiere ganar el punto? No son esos. ¿Se dan? Bueno, como veo que le están atinando, es el metaneumovirus. El metaneumovirus te da un infiltrado, consolidaciones pulmonares. Siempre que puedan, pidan el panel viral, para eso es importante, aparte para la prevalencia, ver la frecuencia de cada uno. Nos sirve para no dar antibióticos si no se necesita el metaneumovirus. Da cuadros así terribles, la neumonía es espantosa. Y pues es un virus. ¿Sale? ¿Qué más? Ya por último, se puede pedir un cultivo, pero solo si se quiere saber el diagnóstico etiológico por epidemiología. Ay, ¿por qué? Sí, es que acepté al ANI y cada vez que acepto a alguien se me traba. Ay, Dios. ¿Tú no me puedes ver? Los puse casi los quieren ver. Aquí se trabó. Sí, ya. Pues ya se me volvió a trabar la combo. Lo puedo hacer a capela. Claro, aviéntatelo a capela. Cuando te lo sabes, no ocupas las diapositivas. Bueno, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial, que es otra vez la crisis asmática en niños mayores de 6 meses con antecedentes familiares y o personas de atope. Puede ser teosferina, aspiración de cuerpo extraño, fibrosis quística, aspiración por reflujo, enfisema lobar, inmunodeficiencias, neumopatías intersticiales, anomalías pulmonares también. Sobre el tratamiento, podemos hablar principalmente por el tratamiento de soporte, que el primero es desobstrucción nasal. Se realiza de forma suave y superficial mediante lavado y aspiración nasal con suero fisiológico. Se le debe enseñar a los padres cómo realizarlo en casa, que también deben tener una elevación de la cabeza de la cuna. Deben de tener una nutrición e hidratación, ingesta oral en casos leves y en casos moderados valorar por hidratación por sonda nasogástrica. Pues también aquí el principal punto de tratamiento es la oxigenoterapia. Puede ser por gafas nasales o mascarilla facial. También los lavados nasales son súper importantes y te van a quitar muchísimas llamadas de los pacientes. Es importante que sepan hacerlo. Pueden agarrar 10 mililitros de solución salina, inclinar al bebé, lo envuelven como un tamalito y se los tienen que meter y aplastar con mucha fuerza. O sea, tiene que ser fuerza porque en los cornetes adentro
va a girar como una ola y va a salir por el otro lado. No se va a ahogar, no tengan miedo. Y con los inhaladores, por fortuna, tengo aquí una. De hecho, esta marca es buena. El anuncio, para que me den un milloncito por promocionarla. El Gotinal o el Esterimar, que es más frecuente, pero este como que tiene un impulso mejor. Cuando tú lo hagas, lo voy a hacer, ¿no? No tiene que ser para acá, es muy importante, ni para acá, tiene que ser hacia el ojo, ¿ven? O sea, hacia el ojo y ya van a disparar y hacia el ojo para que pueda entrar por el canal nasal adecuadamente. Si ustedes no explican, y eso aplica con todos los sprays nasales, ya sea esteroide o lo que sea, porque si no lo hacen bien, no le va a servir de nada al paciente, ¿no? Nomás se le va a tirar ahí y pues no le va a estar limpiando nada. Y eso evita mucha sobreinfección bacteriana y pues ya. Sí, en YouTube hay un chorro de videos, pero los papás no son medio güeyes y no quieren buscar la nueva generación que tiene harta como el COVID, de que no quieren buscar a quien que todos se los demos y pues lo que se me hace más fácil es mandarles el video que yo considere que está más correcto y ya pues para que lo hagan. Pero a muchos papás les da miedo con la jeringa, aunque es más efectivo y pues le pueden decir con el Esterimar o el Gotinal. Bueno, hay que continuar. Bueno, es muy importante también enseñarle a los papás medidas generales de higiene, ya que el virus sincitial respiratorio, que es la principal causa, pues se muere con lavado de jabón. El tratamiento ya farmacológico, podemos ver los broncodilatadores como el salbutamol, que se puede dar en solución de 5 miligramos a una dosis de 0.3, con una dosis mínima de 0.2. Este se va a nebulizar con suero salino fisiológico y con un flujo de oxígeno de 5 litros. Si el paciente responde a este tratamiento, se puede ir a su casa a domiciliario con salbutamol spray con 2 o 4 inhalaciones. También le podemos dar terbutalina. Se pueden dar con 1 o 2 inhalaciones. Puede ser de 4 a 6 o 8 horas ambos. Esto se le tiene que decir al padre que se lo tienen que dar con una cámara espaciadora o mascarilla. Si el paciente... ¿Es mejor nebulizar o darle el spray en la cámara espaciadora? El spray en la cámara espaciadora. ¿Por qué? Sí, sí es mejor, pero ¿por qué? Ay, porque en la nebulización se escapa gran parte del medicamento y la cámara espaciadora, como está encerrado, sigue aspirándolo. Ok, y saben usar la cámara espaciadora porque ustedes le tienen que explicar al papá, no le van a decir, van a comprar la aerocámara o aerochamber, el anuncio también, que es la marca que más me gusta a mí. No le van a decir, van a usar el aerochamber y ya sin ningún problema. Tienen que explicarle porque el 90% de no responder es el mal uso de los medicamentos. ¿Saben usarla? No. O si quieren lo explicamos, porque sí es importantísimo que sepan cómo explicarle a un papá cómo usarla para que tenga éxito el tratamiento. Si es mejor, si ustedes no saben o el papá creen que no lo va a hacer bien, pues es mejor nebulizarlos. Y bueno, continúa y ahorita igual les explico lo de la cámara espaciadora. Sí. Pues si el paciente ya no respondió a lo anterior, ya se puede iniciar adrenalina nebulizada a 3 miligramos. También se puede dar, entendí que creo que era una mezcla de adrenalina, salbutamol y terbutalina que se administran por vía nebulizada y se van a diluir en solución fisiológica de 4 cc con un suero hipertónico del 3%. Y de la mezcla se van a tomar solo 4. Otros tratamientos que se observan son ribavirina, helio, surfactante y monoglobulina IV, pero estos casi no se indican por el costo y algunos decían que faltaba estudios para ver qué tanto ayudaban en la alta hospitalaria. El pabilizumab, este es por vía intramuscular a dosis de 15 miligramos. Este es mensualmente. Se va a aplicar de noviembre a marzo y es de 5 dosis.
Este es un anticuerpo IgG monoclonal humanizado que se va a indicar principalmente en niños prematuros que tengan factores de riesgo. Algunas indicaciones del palivizumab son en lactantes menores de 24 meses con displasia broncopulmonar que han precisado tratamiento médico en los 6 meses previos a la temporada epidémica del virus sincitial. También se indica en niños menores de 32 semanas que no presentan displasia broncopulmonar con menos de 6 meses de vida al comienzo de la temporada. También se da en niños menores de 28 semanas de edad gestacional que tampoco presentan displasia broncopulmonar, pero estos tienen con menos de 12 meses de vida al comienzo de la temporada del virus sincitial. En recién nacidos se puede dar de 32 a 35 semanas sin displasia cuando presenten factores de riesgo adicionales o si tienen menos de 6 meses de vida al comienzo de la temporada. También se puede dar en lactantes como inmunodeficiencia grave o recién nacidos con ya diagnóstico de SIDA. No, ya se me movió. Okay. Esta se me movió. Bueno, ya por último, para hablar de los cristales hospitalarios, es en un niño de menos de 6 semanas que tiene factores de riesgo como prematuros de 35 semanas, que tienen enfermedad de membrana hialina, inmunodeficiencias o cardiopatías congénitas, que tengan una importante insuficiencia respiratoria o tienen una ingesta alimenticia menos del 50%. Que pues los papás no tengan condiciones socioeconómicas favorables para atender al niño en su casa o que el niño presente falla al tratamiento. Los criterios de ingreso a UCI es en insuficiencia respiratoria grave con la escala de Wurz-Doms que ya vimos, que es ya cuando tiene más de 6, aunque utiliza más de 7. Saturación de menos del 90% con la FiO2 del 40%, que el niño presenta apnea, bradicardia y síntomas extrapulmonares graves. Y ya sería todo. Gracias. Estoy hablando, estoy en silencio. Hay que manejar la dificultad respiratoria. No está indicado en bronquiolitis leve dar broncodilatador. Es para moderados severos, hay que tener claro eso. Y si quieren, denme chance de compartir pantalla para enseñarles lo del manejo de la cámara espaciadora y pues también para el asma lo sepan ya. Me dicen cuando puedan, ¿no? Porque ahorita todavía no puedo. Sí, soy yo, ¿no? No. Entonces vamos a ver aquí. En el botoncito rojo para que dejes de compartir, Carolina. ¿Dónde? Sí, todavía estás compartiendo. Ya ves. Está bien, estaba dejando esta. ¿Ya? ¿Y dónde está la doctora para buscarla? ¿Ya? Ah, sí, ya. Doctora Marisol. No veo. A ver. Ah, está. Más. Ay. Así. Ya puede, doctora. Ok. ¿Ven la imagen? ¿La ven? Sí. Sí. Okay. Miren, pues ahorita la saqué, ¿no?, de internet.
Lo primero que tienen que saber es que hay diferentes tamaños de cámara espaciadora y se va a dar en diferentes edades. Los azules son los mismos. Esta es la marca Aerochamber, les digo, me gusta porque tiene los colores y todo, pero ustedes lo pueden pedir también por edades de otras marcas. Hay unas que son de como fierrito, pero están muy caras, cuestan como 1,200, que son las ideales, pero pues no todos los papás lo quieren comprar o lo pueden comprar. El naranja es para el primer año de vida, el amarillo es del año hasta los 5 años y más de 5 años es el azul y en adultos también es el azul. Lo que es lo importante que la mascarilla les quede, embone bien nariz y boca y abarque todo esto para que haga un sello correcto. Espérenme, voy a compartir otra vez. Ahora vamos a ver, ¿no? Esta imagen exactamente así se va a ver en un niño chiquito también. Tú vas a poner el inhalador aquí en la imagen del, pues ven la pantalla, ¿verdad? Sí ven lo que estoy poniendo de internet. Sí, doctora, sí se ve. Aquí Sí, tengo, todo. bueno, aquí se ve mejor. Aquí está el inhalador. Vemos la cámara espaciadora. Esta vemos que tiene una valvulita, la alcanzan a ver que tiene una valvulita. Esa valvulita, al poner como se ve arribita en la foto con el niño, pones el inhalador ahí. Cuando es inhalador así, es aerosol. Entonces, lo primero que tienes que hacer es batir de 30 a 60 veces el aerosol. Más o menos lo vas a batir como 1 minuto. Ya que lo hayas batido para que las partículas se levanten, lo vas a colocar en la boquilla donde no está la mascarilla. Vas a poner la mascarilla, tienes que fijarte que haga un sello correcto y vas a disparar. Y si el niño ya está un poco grande y te hace caso, le vas a decir que respire lento y profundo por la boca, que va a estar, no por la nariz. Si es un bebé, pues a lo mejor va a estar llorando y todo ahí lo vas a dejar que respire como quiera y van a contar 10 segundos. Le tienen que decir a la mamá 10 segundos y luego le especifican 1,001, 1,002, porque si no, la mamá va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tienen que ser 10 segundos, más o menos son de 3 a 4 respiraciones para que entre todo el medicamento. Las partículas del medicamento se van a quedar en la cámara y van a ir entrando. Es tanto en niños como adultos. Esa valvulita, que no todos los dispositivos la traen, nos sirve para nosotros ver si esa valvulita se está moviendo, quiere decir que hay un sello correcto. Si no se está moviendo, quiere decir que hay fuga y pues no está sirviendo el tratamiento, ¿no? Entonces, en los que más batallamos son los niños chiquitos que pues lloran, no se dejan. Yo a veces les digo a los papás que se lo pongan cuando esté dormido para que no se den cuenta. Y en los niños más grandes lo vamos a hacer así, o en los adultos. Con la boca, si pueden hacerlo, van a agarrar toda la boquilla, la van a hacer un sello con su boca para que haga una respiración más lenta y todo. En adultos también se usa muchas veces porque cuando tienen un problema grave, si tú traes un asma severa, un problema pulmonar, EPOC, lo que sea, no vas a poder hacer una inspiración y exhalación profunda, porque para tú usar un inhalador directo, tienes que hacer y aguantar el aire 10 segundos, mínimo 5, si no, no sirve. Entonces, si tú estás en un broncoespasmo grave, no vas a poder hacerlo aunque seas adulto, entonces vas a usar una cámara espaciadora para que tengas una adecuada impregnación en tus receptores. Y en los niños más grandes, que ya son de 6 años o 7 años, pueden hacerlo así como se ve con la señora, y pues van a hacer lo mismo, batir el medicamento y todo. Después de que lo hagan, el 70% del medicamento se va a quedar en la boca, va a llegar menos del 30% al pulmón, haciéndolo bien. Por eso es importante especificar eso. La mejor forma de hacerlo es en la cámara espaciadora y llega muy poco al pulmón. Entonces, como la mayoría se queda en la boca y muchas veces usamos fluticasona y otros inhaladores, pueden salirle hongos. Entonces, hay que decirle a la mamá que le limpie a los bebés con una gasita con agua y a los adultos y niños grandes que se laven la boca después de usarlo. Casi siempre es en la mañana y en la noche o con el también. Si tú ves que la mamá tiene posibilidades de tener la cámara espaciadora o si es asmático que va a tener muchos eventos, pues que compre la cámara espaciadora. Para una bronquiolitis, si es un cuadro aislado, pues no le voy a hacer que compre algo de 700 pesos que va a usar una sola vez y la va a desechar. Mejor la nebuliza y ya. Y es importante que ustedes se aprendan de memoria cómo van a usar bien, porque la principal causa de que no respondan los tratamientos es el mal uso de los medicamentos. ¿Les quedó claro?
¿Y por qué nunca vamos a usar el salbutamol oral? De hecho, no sé por qué existe. Mis representantes médicos me dicen, ya sabemos que les digo, ni me dejes muestras porque ni siquiera las voy a regalar, las voy a tirar a la basura, porque obviamente tomado, menos del 10% llega a vía pulmonar, entonces, ¿para qué fregados lo quiero, no? Nomás me va a dar taquicardia, temblor, y pues no te va a servir casi nada a nivel pulmonar, que es el efecto que buscamos. Entonces, olvídense el Aeroflux y el salbutamol oral, nunca, 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 olvídense, nunca jamás lo receten, ¿vale? Y si alguien lo receta y les preguntan por qué no lo quieren dar, ustedes pueden preguntarle al doctor, pero si solo llega el 10%, ¿por qué mejor no lo hemos nebulizado con una cámara espaciadora? Y ya, pues, para que aprenda también un poquito la escrito, ¿no? Y pues, ¿dudas de esto? Todo claro, ¿verdad? Entonces, aprendan a usar la cámara espaciadora y muy bien las clases. Y pues, discúlpenme lo de ahora de que empecé un poco tarde. Me gusta ser puntual, pero tuve otra conferencia. Se prolongó y mañana a la misma hora, 11 de la mañana, para ir avanzando en los temas. ¿Vale? Muy bien, hasta mañana. chicos. Nos vemos mañana. Gracias. A lo del bote de plástico, los que no se han salido, olvídense, no sirve eso, no sirve. No tienen que comprar. No sirve, no hagan sus invenciones, no hagan sus mexicanadas, no. Por algo están patentados. Sí, pues y hay una cosa que se me olvidó, cómo lavar la cámara espaciadora. No se puede tallar, porque si yo la tallo casi siempre la quieren lavar con las cosas para lavar los biberones o estropajos. Sí. Puedo producir micro lesiones en el plástico y ahí se va a ir quedando más medicamento y cada vez va a llegar menos al pulmón. La mascarilla sí la pueden lavar, pero lo ideal es sumergirla en agua con jabón, con poquito jabón líquido, lo dejan unos 15-20 minutos y enjuagarla como un vaso y ponerla ahí. No la tienen que lavar diario, pueden ser unas 3 veces a la semana. El vaso de unicel, pues ya ni siquiera voy a contestar esa pregunta. Voy a fingir que no leí eso y que ya me salí de la sesión, ¿no? Entonces no inventen, que hagan un esfuerzo, y si hay para una piñata en la cuadra, hay para una cámara espaciadora. Hay que asustar a los papás, porque luego les vale madre y pues así. Sí. Sale pues, chicos. Adiós, doctora. Mañana. Gracias. Bye.